¿Qué tal? Soy Ángel Velasco y voy a presentar mi video de explicación sobre la transformada de Fourier para dummies. Lo básico es entender que para adquirir una señal y poderla trabajar, requerimos de un sistema que nos permita transformar cualquier señal a una señal eléctrica para poderla trabajar en un sistema de control electrónico, y esto es mediante el control de corrientes a través de resistencias, capacitancias, impedancias e inductancias. Para adquirir una bioseñal, entonces trabajamos con el dominio del tiempo y con el dominio de la frecuencia. Nosotros somos seres que vamos en una línea del tiempo, pero al momento de trabajarla y poder adquirir otro tipo de datos, podemos trabajarla también en el dominio de la frecuencia. Esto con el fin de obtener propiedades, características. Entonces nosotros trabajamos con dos dominios. El primero nos permite evaluar ciertas magnitudes a través de un periodo temporal, mientras que el de la frecuencia nos permite representar esa misma señal, pero en sus componentes frecuenciales. Pero primero, ¿qué sería la frecuencia? Cualquier señal que nos podamos imaginar la vamos a poder descomponer en sus componentes frecuenciales. Aquí hay un ejemplo de una señal cuadrada en el que tenemos toda la sumatoria de funciones fundamentales, conocidas también como senoidales, en las que podemos representar una señal a partir de la sumatoria infinita o la composición infinita de senoidales a diferentes frecuencias y diferentes amplitudes o ponderaciones. Estas señales fundamentales o senoidales fundamentales van a tener una magnitud, un periodo y una fase. Va a determinar cuál es su aporte y en qué momento para representar esa señal. Entonces las señales se van a dividir en periódicas y aperiódicas. Esto va a estar en función de lo cíclico que puedan hacer, amplitudes constantes, las fases determinadas y también la composición frecuencial, ya sea infinita para las periódicas o infinitas para las aperiódicas. Las periódicas van a ser una sumatoria de Fourier. Nosotros lo que vamos a trabajar, como estamos implementando las bioseñales, va a ser normalmente la transformada de Fourier. Simplemente seleccionar un tiempo que nosotros determinamos, debido a que no tiene un periodo la señal en concreto. Vamos a relacionar únicamente una selección de tiempo que nosotros estemos asignando para poder hacer la integral de esta transformada de Fourier. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma que está en el dominio del tiempo y lo pasamos a la transformada de Fourier. Con esto obtenemos el panorama de las frecuencias que componen a la señal del tiempo. Entonces prácticamente podemos decir que la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier es como un pase en el que tú puedes cambiar de dominio. Como ya conocemos, en el tiempo podemos ver características o magnitudes, mientras que la frecuencia, ¿qué características nos puede dar? Vamos a ver un ejemplo. En la electroencefalografía sabemos que hay neuronas en el sistema nervioso que se comunican a través de impulsos nerviosos, y dependiendo del tipo de las neuronas, pues están correspondientes a la actividad, las funciones o regiones. Entonces, en un electroencefalógrafo vamos a obtener una señal que va a estar en función del tiempo, pero al momento de transformarla a las frecuencias podemos determinar los tipos de neuronas activas, y con eso quizá también determinar las regiones que se están utilizando para cierta actividad. Otro ejemplo es la óptica. Sabemos que los fotones es la unidad fundamental de la luz y se manejan en rangos. Al momento de transformarlo a la frecuencia, podemos seleccionar cuáles son las frecuencias que corresponden a las principales amplitudes, principales magnitudes, y así determinar la longitud de onda fundamental de esa luz. A nosotros como ingenieros nos interesa tener una forma rápida de aplicar estos conocimientos, estas herramientas, para poder hacer un correcto y un optimizado análisis de datos. Vamos a implementar la herramienta de la transformada rápida de Fourier y vamos a obtener entonces las muestras, pero dependiente de la frecuencia. Esto va a también contener una bidireccionalidad por parte de este vector. Primeramente tenemos el intervalo de muestreo, que es la frecuencia de muestreo a la cual podemos, mediante un sistema, estar tomando cantidad de muestras durante cierto periodo de tiempo. Está determinado por la longitud de las muestras menos 1 sobre la misma cantidad de muestras. Al momento de transferirlo a una frecuencia de muestreo, vamos a tener que todas las muestras serán divididas entre el tiempo total para determinar la fs. Una vez que tenemos este vector de frecuencias, podemos determinar delta fs, que va a estar en función de la frecuencia de muestreo, para poder seleccionar la resolución de nuestras muestras en el dominio de la frecuencia a través del mínimo de frecuencia de muestreo que se requiere para representar una señal. Entonces, hay dos formas. Está la transformada discreta de Fourier, que contempla un análisis más complejo y más extenso respecto a la transformada rápida de Fourier. Con el uso de la computadora, toda esta cantidad de ecuaciones que va a dar como resultado la implementación de la transformada de Fourier. Estas son las fórmulas que se utilizan basado en la frecuencia angular, en la muestra que se están evaluando y cómo se va recorriendo a través de K para obtener un nuevo vector de muestras. Esta es la relación que existe entre la transformada discreta de Fourier y la operación de la discreta. La relación entre el número de muestras que se está evaluando al número de muestras que se hace en transformada rápida de Fourier tiene un muy buen factor, y esto optimiza mucho los cálculos de las computadoras y así poder hacer, por ejemplo, en tiempo real el análisis de los datos. Entonces, como vimos,
Este es el cálculo de la transformada de Fourier en función de la frecuencia angular de la muestra que estás obteniendo, la cantidad de muestras.